¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, como tú bien lo has señalado, este régimen fue ampliado por un decreto de urgencia, Ujú. ¿no? El régimen ya había cumplido 20 años. Las, las mejoras que se produjeron fueron incrementos sobre la denominada remuneración diaria, ¿no? La remuneración diaria pasó a estar calculada en 39.19 soles, Así es. pero mantenía dentro de ella a la CTS y a las gratificaciones. Eso me ¿De gustaría acuerdo? que expliquemos por partes, señor Sánchez, porque Claro. creo que no todo el mundo lo tiene claro. La remuneración anterior era, perdón, pero era vergonzosamente baja, porque era de 16 soles, era la remuneración diaria por un día de trabajo. Estos son trabajadores que no por la dinámica, digamos, del trabajo, en agricultura no se trabaja todo el año, se les contrata por meses, suponemos en la época de cosecha, siempre, etcétera, ¿no es cierto? Entonces tienen periodos laborales, corríjame usted, de más o menos 4 meses. Sí, aproximadamente, entre 4 o 6 meses, depende del producto. Depende En del efecto, producto. es una labor intermitente, ¿no? Es una labor intermitente. Y Claro. normalmente a los trabajadores se les paga su sueldo y aparte se les paga su CTS y aparte se les paga su gratificación. Eso es lo que nos pasa con los regímenes normales. Al trabajador agrario eso se le pone todo en la cuota mensual. Exactamente, en la remuneración diaria Ujú. está incluida no solo el pago por la prestación de servicios, sino las gratificaciones y la compensación por tiempo de servicio. Están convertidas en una remuneración diaria, están convertidas en salario, están salarizadas. ¿De Entonces, acuerdo? y tengo entendido que, por ejemplo, el 9.72% de esa remuneración de 39.19 soles corresponde a la CTS y el 16% a las gratificaciones. Es decir, que el Exactamente. sueldo diario es menor que 39 soles, ¿no es cierto? Por supuesto, De acuerdo. por supuesto, exactamente. Ujú. Es menor, ¿no? Referenciado a la remuneración mínima. Cada vez que se incrementa la remuneración mínima, se reajusta. Se reajusta, de acuerdo. Ojo, pero no se reajusta por negociación colectiva, se reajusta cuando se incrementa la negociación la remuneración mínima. De acuerdo. ¿Ya? O sea, Menos depende del de mínimo no puede ganar un trabajador agrario, ¿no? Esa es la idea. Exactamente. De acuerdo. Exactamente. Luego pasaron las vacaciones de 15 a 30 días, es decir, se aumentaron 15 días, pero se pierde de vista de que hay jornadas extenuantes, hay jornadas superiores a las 8 horas, hay trabajo en sobretiempo no compensado. Eso no solamente ocurre en la agricultura o en el trabajo de la agroexportación, ocurre en todo el territorio nacional. De acuerdo. De acuerdo. Ese punto quería preguntarle. Estos 39.19 soles que incluyen la CTS y la gratificación, es el mínimo que se tiene que pagar. Es decir, por supuesto que Claro. el empleador Por podría 4 horas, pagar por más. 4 horas diarias en promedio es lo mínimo, es el Así piso, es. es un piso. ¿Y a cuántas horas corresponde? Porque o sea, esto se le paga a alguien que trabaje 4 horas diarias en promedio, pero En ¿cuál es promedio, la jornada laboral de cuántas horas es? Generalmente debe ser por 8 horas, ¿no? 8 Deben horas. ser turnos por 8 horas. Depende, o sea, el empleador organiza el tiempo de trabajo y ahí pueden haber jornadas de 3 turnos, de 8 horas, Ujú. ¿no? Inclusive pueden haber jornadas de turnos de 12 horas, ¿no? Ujú. ¿No? De acuerdo, pero tendrá que justificarse en ese caso la jornada acumulativa. El tema es de que, claro, como venía diciendo, se incrementaron a través de decreto de urgencia, Ujú. porque esto no pasó ni por el Congreso. Hubo un intento que se aprobara en el Congreso, pero no pasó por el Congreso, no pasó por el Consejo Nacional de Trabajo, ni qué decir, no hubo diálogo social, ¿no? Y se incrementaron estos beneficios, las vacaciones, y luego pasó también un ligero incremento a 45 días de remuneración, o sea, 45 remuneraciones diarias de indemnización por despido. Pero ¿quién va a tener indemnización por despido en esta actividad, Patricia, si el 90% de los trabajadores son temporales? Nadie tiene estabilidad en esta actividad. De acuerdo, ¿no? Entonces, de acuerdo. No tienes que pero- despedir a nadie porque esperas que Claro. se le acabe el contrato y no lo vuelves a contratar y se todos acabó son la historia, temporales, ¿no? ¿no? La mayoría son temporales, ¿no? Sí cabe advertir, Patricia, que en otros países, basta leer la ley de trabajo agrario argentina, el código chileno, el código mexicano, el de la República Federal Mexicana, ¿no? Esos códigos de trabajo de los países que he mencionado y de otros, el trabajo agrícola es de temporada, es intermitente, pero si el trabajador es contratado 2 temporadas continuas, tiene derecho a estabilidad y tiene que ser llamado las sucesivas temporadas. No quiere decir que va a trabajar 12 meses al año, pero cada vez que haya temporada tiene un puesto asegurado. Doctor Lo Sánchez, llaman, claro, algo que no se aplica acá. ¿no? Le vamos Acá a tú puedes pedir ser temporal toda tu vida. Acá vamos a pedirle que hagamos una pausa porque quiero que además nos señale
¿Qué aspectos de esta ley son perfectibles y por qué este tema del que se quejan tanto los trabajadores de las services? ¿Por qué hay services involucradas en este proceso? Vamos a una pausa y regresamos. Sánchez, que nos está explicando este cambio que se dio durante el gobierno, el doctor Cristian Sánchez, durante el gobierno del expresidente Vizcarra, que se hizo por decretos de urgencia, tenemos entendido, nos ha estado explicando que esto no pasó por el Congreso, no pasó por el Consejo Nacional de Trabajo, y que si bien algunos cambios fueron positivos, hay que reconocerlo, hubo varios cambios que fueron incrementos importantes en beneficio del trabajador, se dejaron algunas otras cosas que hoy están generando problemas. Hemos hablado, por ejemplo, del hecho de que los trabajadores no tienen asegurada su continuidad, son eternamente trabajadores temporales, no tienen nada que ver con que a uno lo contraten 4 o 6 meses al año porque los otros 8 o 6 meses no hay trabajo, porque nada, hay que esperar pues que la palta crezca, etcétera, con que cuando uno se presenta a la siguiente temporada, su puesto de trabajo ya no exista, ¿no es cierto? Se espera que haya cierta continuidad. Por supuesto que cierta continuidad también medida por la productividad del trabajador, o sea, nadie dice que le den un puesto de por vida. ¿Por qué, señor Sánchez, esto no se logró incluir en la ley, ya que, como usted señala, está en los regímenes especiales de países vecinos con economías perfectamente liberales? Bueno, simplemente porque no se quieren atender los problemas estructurales que existen en nuestro mercado de trabajo, ¿no? Uh-huh. Este régimen de la actividad agraria, que en realidad beneficia principalmente a la agroexportación, porque de los 270.000 trabajadores que según la planilla electrónica están en este régimen, el 85% está en 15 empresas, con nombre propio, con nombre y apellido, ¿de acuerdo? Uh-huh. O sea, no beneficia a toda la actividad agrícola, donde en la actividad agrícola hay también trabajo autónomo, hay millones de trabajadores autónomos, hay millones de trabajadores familiares no remunerados en zonas altoandinas que trabajan en núcleos familiares. Doctor Sánchez, no lo estamos escuchando bien, si pudiera de pronto colocar mejor su micro. Nos dice que ahora sí, ¿esta ley beneficia a 15 empresas con nombre propio? Claro, este régimen, del régimen laboral agrario, uh-huh, está enfocado principalmente, y de acuerdo a los datos oficiales, en el trabajo asalariado formal de 15 agroexportadoras, ¿no? De acuerdo. De los 270.000 trabajadores que están en la planilla electrónica dentro del régimen, el 85% están en 15 empresas. Ahora, eso no tendría por qué ser un problema en la medida en que se puede convertir en la base para que otras empresas entren con las mismas condiciones. Hay que reconocer además que disculpe, solo para precisar, sí, que la agroexportación ha crecido enormemente y que ha pasado el régimen ha empleado 160% más de trabajadores que cuando empezó. Entonces se puede decir, bueno, pongamos un marco legal que permita que esta industria crezca. Eso no tendría por qué ser un problema en sí mismo, salvo que la ley se diseñe para los intereses de esas 15 empresas y nadie más. Uh-huh. Claro, en efecto, ¿no? En efecto, si el argumento es de que el régimen promueve la formalización, no serían 200.000 los que están en el régimen, ¿no? Deberían ser ya todos los trabajadores de la actividad agrícola, ¿no? Pero eso es imposible, porque el trabajo agrícola casi no hay trabajo asalariado, sobre todo en las zonas altoandinas, donde hay trabajo familiar no remunerado. Pero además, lo que tú señalas es correcto, ¿no? Un trato diferenciado, un incentivo, no puede durar 30 años, pues, ¿no? Una empresa no puede estar 30 años pidiendo un incentivo y luego 10 años más. Y eso lo dijo el Tribunal Constitucional en la sentencia que analizó la ley anterior, la 27.360. ¿Y cómo volvemos un incentivo en una condición laboral acorde a la industria? Porque tampoco le podemos pedir a una empresa agrícola que le pague 12 meses a un trabajador que trabaja 4, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las condiciones que se tienen que establecer para que eso no sea un perenne incentivo de una actividad, además que ya les va bien, en lugar de ser simplemente una ley acorde con la actividad que se está desarrollando?
De acuerdo. De lo que se trata, Patricia, es simplemente de dar similares condiciones a como se dan los regímenes agrícolas de los países que yo he mencionado, ¿no? No afecta la estabilidad, otorga estabilidad al trabajador, que se repite el derecho a ser contratado en otras sucesivas temporadas. De acuerdo. ¿No? Que se permita la afiliación sindical. En esta actividad hay muchos actos antisindicales. La gente dice, ¿por qué no hay representantes? Porque no hay sindicatos. ¿Y por qué no hay sindicatos? Porque también hay prácticas antisindicales, ¿no? Porque se desincentiva la afiliación. Y es bueno también que se incentive la afiliación. ¿Por qué son buenos los sindicatos también en esta actividad? Porque permitirían que la remuneración no sea en promedio de 1.404 soles al 2017 según datos del Ministerio de Trabajo. 1.400 soles es el promedio de la remuneración en ese sector. En un sector que ha crecido muchísimo, pero no principalmente por el régimen, ha crecido por la demanda externa que tienen los productos que se producen en la actividad agroexportadora. Y esa mejora se ha traducido, porque si esa mejora se tradujera en... obviamente, si la agroexportación crece 6.4 en promedio anual, eso obviamente tiene que generar más trabajo porque se necesita más gente. Obviamente, a los agroexportadores eso quiere decir que les está yendo muy bien, lo cual todos felicitamos. Ese crecimiento se traduce o se ha traducido en estos 20 años o en estos 10 años en mejores condiciones de vida para los trabajadores, porque hay quienes señalan que gente que no tenía empleo, mujer que ha empoderado mucho a las mujeres. Es decir, este régimen tampoco es que haya mandado a todo el mundo a la pobreza para tratar de mirar el cuadro completo, ¿no es cierto? No, por supuesto. No se trata de decir que este régimen no ha contribuido a que estas personas consigan un empleo, pero se trata también de tener un empleo con derechos, ¿no? Con la plenitud de los derechos. Ahora, en tema de ingresos, te repito, ¿no? El promedio de la remuneración según la planilla electrónica es de 1.400 soles al 2017 y la variación porcentual desde que está vigente el régimen según datos del Ministerio de Trabajo es de apenas 3.0%. Es decir, las remuneraciones desde que está vigente este régimen solo se han incrementado en 3%. Ya, eso quiere decir que hay un beneficio económico del sector que no se está trasladando al trabajador y eso no hay redistribución. Está bien. Exactamente, no hay redistribución y la redistribución es parte también del Estado concesional de derecho, ¿no? Por supuesto. Un aspecto que preocupa es el tema de la remuneración mínima de 39.19 soles, porque la idea es mínimo, ¿no? Un mínimo es algo sobre lo cual construyes hacia arriba. Hemos tenido algunas quejas en algunos sectores que todos los fondos o toda la oferta se ponen en el mismo lugar. Es decir, se ponen de acuerdo, todos pagan lo mismo y entonces, claro, el trabajador no tiene capacidad de decir, bueno, contigo no trabajo porque el del costado me está pagando más. ¿Esas quejas son válidas? ¿Tienen sustento? Otra vez no lo escuchamos, señor Sánchez. Algo pasó con su micro. ¿Me escuchan? Ahora sí. Si hay un cártel o un acuerdo o un grupo de empleadores insertando un precio por la remuneración, bueno, también puede haber un grupo de trabajadores colectivamente organizados para negociar mejoras remunerativas, ¿no? Otra vez no lo escuchamos bien, disculpe. O sea, que yo lo que sostengo es que si hay organizaciones de empleadores que fijan un precio, por decirlo de alguna forma, de la remuneración, que establecen un promedio de remuneraciones de una zona, creo que también pueden haber válidamente sindicatos que negocien por mejorar remuneraciones. De acuerdo. Trata de no tapar su micro y teníamos una pregunta que hacerle. El tema services. A ver corrígame si me equivoco. Entiendo que un service es una actividad que solo se puede desarrollar. Uno solo puede contratar un service cuando la persona que trabaja no está estrictamente ligada al rubro en el que uno se desempeña. Puede decir, una empresa de periodismo no puede contratar a un periodista por service. Podría contratar de pronto a la gente que trabaja, no sé, en mantenimiento de automóviles de la empresa. ¿Por qué hay servicios en este caso si son trabajadores que trabajan directamente con la empresa agrícola? Patricia, en la regulación de la tercerización de servicios, o como se denominan los servicios en nuestro país, se permite contratar a través de tercerización trabajadores desplazados por una empresa tercerizadora hacia otra empresa que recibe la ejecución de la obra del servicio de la tercerizadora. Para actividades principales o complementarias. Ahí no está el problema. El problema está en de que esa actividad que se transfiere a un tercero sea ejecutada por el tercero con autonomía económica, con autonomía técnica, sin que los trabajadores del tercero sean controlados por la empresa que los recibe. Que se entiende de cualquier problema, ¿no es cierto?
Claro, y además eso está prohibido, porque ese es el suministro personal, algo que está prohibido desde que surgió el derecho al trabajo. No se pueden alquilar trabajadores, eso está prohibido. Lo que está permitido es ejecutar actividades para otra empresa, pero controlando a sus propios trabajadores, no alquilarle los trabajadores a una empresa. Yo no estoy diciendo que eso esté ocurriendo, pero hay altos indicios de que algo de eso hay ahí. Bueno, la autoridad de trabajo tiene que estar presente, SUNAFIL tiene que decir algo, el ministro de Trabajo también tendrá que decir algo, ¿no? Porque más allá de la ley que es perfectible, yo creo que los apuntes que usted ha hecho, señor Sánchez, son absolutamente discutibles y perfectibles y se podrían incluir sin mayor drama en la ley para hacerla más eficiente. Pero cuando nos dicen que los servicios abusan de los trabajadores y que por supuesto la empresa que ha contratado el servicio no se oye padre porque no son sus trabajadores, y cuando nos dicen que no hay SUNAFIL que revise nada, ni condiciones de trabajo, ni cumplimientos de horarios, ni suministros de seguridad, ni calidad de los baños, uno dice, bueno, pero eso puede ser literalmente tierra de nadie, ¿no? El otro problema es lo que tú señalas, las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, Patricia, ¿no? Las condiciones se han debilitado porque estos trabajadores y trabajadoras de la actividad no están afiliados al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Esta actividad fue excluida, estuvo brevemente incluida dentro de las actividades de alto riesgo, ¿no? Luego fue excluida, apenas estuvo una semana, ¿no? Eso fue una regulación que salió a inicios del gobierno del señor Kuczynski, ¿no? Entonces los trabajadores ahora están fuera de la cobertura del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Hay muchísimos accidentes y además el otro problema es que el aporte por el cual contribuye el empleador por cada trabajador al Seguro Social de Salud, que todos pagan 9%, los agroexportadores, que son los que más se benefician, pagaban 4%, luego se les ha subido a 6%, y progresivamente van a llegar el 2029 a 9%. O sea, un subsidio cruzado, ¿no? Que no tiene ningún sentido, ¿no? No tiene ningún sentido en una actividad que le va bastante bien, hay que decirlo. No es una actividad que esté en riesgo, es una actividad a la que le va bastante bien. Señor Sánchez, claro, entonces hay muchísimo que conversar, seguiremos hablando en estos días. Gracias. Y muchísimas gracias por sus aportes que han sido importantísimos. Y recordemos, no es que las leyes en sí mismas estén mal, hay que ajustarlas y hay que incluir los intereses de todos. Los cambios que está sugiriendo el señor Sánchez son absolutamente válidos, absolutamente respetables. Y, por supuesto, SUNAFIL tiene que hacer su trabajo y AGAP debería ser un poco más crítico con los trabajadores, con los empleadores que no están cumpliendo con los mínimos requisitos para contratar al personal. Son las 1:47 minutos.